Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, y tristemente no son buenas las noticias en esta emisión. Esta tarde murió Carol Estefanía Arturo Torres, la niña de 15 años que fue atropellada en el sur de Bogotá por un taxista que decidió manejar su carro después de haber ingerido licor. La menor, Malú, que sufrió graves contusiones cerebrales, permaneció durante 72 horas en una unidad de cuidados intensivos. Su hermanito, que también resultó gravemente herido, a esta hora permanece en condición crítica, bajo pronóstico reservado. Pues nos conectamos a esta hora con Katrina Melguizovsky, que está precisamente en el Hospital Santa Clara, en donde falleció la menor. Katrina, ¿qué pasa en las afueras del centro hospitalario? Malú, Jorge, personas que nos ven en este momento por Noticias Caracol, yo me encuentro efectivamente aquí en el centro de Bogotá con una noticia lamentable, y es la muerte de la menor de 15 años, Carol Estefanía Arturo Torres. Recordemos, una de las víctimas del siniestro vial que sucedió el pasado 8 de noviembre a causa de un conductor que manejaba en estado de embriaguez. Hace unos minutos estamos acá acompañando la velatón, y es que llegaron 25 estudiantes del Colegio Liceo Femenino Cundinamarca Mercedes Nariño, amigas de Carol, a entonar melodías solemnes en honor a la vida de Carol. Acá mismo también hay varias velitas en el suelo, pues varias personas están acá visitando el lugar, el hospital en donde Carol luchó varias horas por su vida. Las velitas están frente a algunas fotografías de la menor con sus amigas, con su familia, y no olvidemos lo que ustedes dicen, pues acá se encuentra también en estado crítico el hermano menor de Carol, que es Juan Martín, aún luchando por su vida. Recordemos que el taxista José Eduardo Chalafranco, de 56 años, el responsable del suceso del siniestro vial, se encuentra en este momento en un proceso. Les amplío en el siguiente informe. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Chala. Él es el taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá el pasado sábado, en donde hasta el momento ha perdido la vida una de las víctimas. Se trata de Carol Estefanía, de 15 años de edad. Esta imagen corresponde a la audiencia de imputación de cargos en su contra por tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. En la sala se le ve con algunas heridas en el rostro y señales del trágico accidente del que sorprendentemente salió con vida. Nivel de embriaguez positivo, no 1 ni 2, sino nivel 3. Frente a la cámara, el hombre luce pensativo, sus ojos entrecerrados, el rostro marcado por heridas y la mirada clavada en el suelo. Parece consciente del peso de una noche que cambió varias vidas para siempre. Compromete la vida de 3 menores y la salud y la integridad de 3 ciudadanos mayores, pues la deja librada al azar. El fiscal fue enfático al describir la irresponsabilidad del conductor, que en una sola noche dejó a 11 personas heridas y a varias familias aferradas a un parte médico desalentador. Siendo usted el director del volante, siendo usted quien en sus manos tenía esa vida, decide actuar de esta forma. Con la voz entrecortada, el fiscal relató uno a uno los golpes de los afectados. Habló de las lesiones graves en la cabeza, de las columnas comprometidas, de rostros heridos, pero su tono cambió cuando mencionó a la menor de 15 años que falleció y su hermano de 5 años que aún se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Padres que, más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se reencuentran con una situación, y es tener que asumir un nuevo año. Venir con estas fechas de navideñas, reencontrándose con esta cruda y, por supuesto, triste realidad. Acto seguido, con su voz temblorosa, el fiscal regañó al taxista, como si sus palabras fueran también un llamado a la conciencia de quienes lo escuchan. Como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada. Y ese es el imaginario, y es muchas veces lo que motiva, desafortunadamente, estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos. Al final, el hombre bajó la cabeza y se declaró culpable. Sí, señora, sí acepto.
José Eduardo Chala, quien según la policía tiene historial de mala conducción, será trasladado en las próximas horas a un centro de reclusión. Las autoridades esperan que este hombre se convierta en un doloroso ejemplo de las consecuencias de conducir en estado de embriaguez, sobre todo ahora, cuando se acercan fechas críticas. Mientras tanto, la Fiscalía pidió enviar a la cárcel a Ricardo González, el sujeto señalado de participar en la brutal golpiza que acabó con la vida de Jaime Esteban Moreno. De ser hallado culpable, pagaría al menos 45 años de cárcel. Para la Fiscalía, el papel de Ricardo González fue determinante en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, pues esta patada por la espalda a la víctima en estado de indefensión sería el punto de quiebre para el posterior deceso. Golpear a esta persona de manera aleve, de manera desproporcionada, golpeando sus órganos vitales con el fin de causarle la muerte. Y observando que se encontraba ya en una situación en la que estaba sangrando profusamente. Y para argumentar el por qué este joven debe ir a la cárcel, dio a conocer sus antecedentes de consumo de alcohol, lo que habría desencadenado en la pérdida de varios empleos. Máxime cuando tenemos evidencias de que en reiteradas ocasiones se ha mencionado dentro del proceso que ingería licor y que había tenido problemas inclusive en el trabajo por esa ingesta de licor. Y sobre la voluntad de comparecer ante la justicia en la que ha insistido su defensa, cuestionó que el hombre huyera del lugar de los hechos y posteriormente escapara de la ciudad. Le cegó la vida a alguien, aquí ya no hay vuelta atrás, aquí ya no hay posibilidad de que ese muchacho se vuelva a encontrar con su familia, que continúe con su carrera. No solamente afecta a esta persona que estaba estudiando, sino a toda su comunidad educativa, a sus compañeros de estudio, su familia, sus amigos, que ven que esta situación ya ni siquiera pueden salir a la calle tranquilos. La fiscal cuestionó la presencia de Ricardo en la fiesta, pues este no era parte de su entorno. Se pregunta esta delegada fiscal, ¿qué hacía el señor Ricardo Rafael en una fiesta de la Universidad de los Andes, con dos personas que tampoco pertenecían a la Universidad de los Andes, sin ninguna vinculación con las personas que estaban allí departiendo, cuando ni siquiera podía pagar la boleta porque se ha manifestado que el señor Juan Carlos fue el que le pagó la boleta de ingreso? En una fiesta en la que no hubo ningún problema, según lo que han determinado los testigos y lo que se observó en las cámaras. De otro lado, en las próximas horas será reanudada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el otro capturado, Juan Carlos Suárez. La Corte Suprema de Justicia le pidió al ministro Armando Benedetti acatar y respetar sus decisiones. El alto funcionario insultó públicamente a la magistrada que ordenó allanar su casa de Puerto Colombia en medio del proceso que lleva contra él. Rocío Franco nos amplía. Rocío. Pues es un allanamiento que se realizó en horas de la mañana, donde llegó la Policía Judicial en compañía de la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Ella personalmente dirigió todo este operativo y toda esta inspección a esta casa de Armando Benedetti en el sector de Prado Mar, en Puerto Colombia, en Atlántico. Y es que mientras se realizaba este operativo, Armando Benedetti conocía de esta situación estando aquí en el Palacio de Justicia a punto de intervenir en un foro convocado por la Corte Constitucional sobre la crisis del Catatumbo. Él entró en cólera y definitivamente decidió un ataque verbal en contra de la magistrada Cristina Lombana, una magistrada que en este momento está investigando lo relacionado con la aprobación que hizo Armando Benedetti de una ley que supuestamente benefició al sector de la vigilancia privada, específicamente a Euclides Torres, dice la investigación de la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente se había incrementado el patrimonio con lo que habría adquirido esta casa a través de interpuesta persona por una suma de 3.600 millones de pesos. Esto fue lo que dijo Armando Benedetti luego de conocer el tema del allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana. Que la loca, demente y delincuente de Cristina Lombana
mandó un allanamiento y no podía porque ella ha sido recusada 2 veces para meterse a investigar mi patrimonio por tener interés en incriminarme y porque ya no soy aforado. Yo dejé de ser senador en el 2022 y está investigando hechos desde el 2025. Eso lo hace solamente un delincuente. Loca, porque lleva 7 años investigándome, porque además de eso lleva 200 testigos, porque investigó 50 familiares míos en sus temas financieros. No podía hacerlo. Cristina Lombana ya había llamado a juicio a Armando Benedetti por otro caso relacionado con FONADE y un supuesto tráfico de influencias. Toda esta situación causó un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que pidió respeto y además le dijo a Armando Benedetti que si está inconforme puede utilizar las vías del debido proceso. La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia. Producto de toda esta situación, de este rifirrafe y de las descalificaciones de Armando Benedetti, la Procuraduría acaba de abrirle una investigación preliminar. Y hoy el ministro de Hacienda confirmó lo que Ecopetrol había negado hasta la saciedad, que el gobierno sí tiene previsto vender su participación en el proyecto Permian en Estados Unidos, que representa el 15% de la producción de la estatal petrolera. Los detalles los tiene la que sabe, Laura Rojas. Laura, adelante. Y la preocupación de los analistas, Malu, ¿qué tal? Muy buenas noches, porque de venderse este negocio caerían las utilidades de Ecopetrol, usted lo dice muy bien, el 15% de la producción. Y la polémica es tal que hoy le preguntamos al ministro de Hacienda en medio de la asamblea extraordinaria de Ecopetrol y dice que sí se está planeando, se está acelerando este proceso, porque el gobierno pues ha manifestado a través del presidente Gustavo Petro que dice que no está de acuerdo con estas políticas de este negocio porque se utiliza el fracking para sacar petróleo en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Eso es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición. Lo dijo muy bien el ministro de Hacienda, avanzando en ese camino, y esta noticia se da en medio del cambio de los estatutos de Ecopetrol para elegir un miembro dentro de su junta directiva que sería uno de los trabajadores de Ecopetrol y que en ese momento podrían tomar decisiones tan importantes como la venta de Ecopetrol, del Permian. Preservar la memoria de Armero ha sido una tarea titánica para quienes luchan por evitar que se olvide esta tragedia. Sí, señor, y precisamente ese es el trabajo que realizan en el Centro de la Memoria, ubicado en las ruinas de la población. Álvaro Freddy Acevedo, enviado especial a Armero, nos cuenta más sobre su historia. Álvaro. Malú, Jorge Alfredo, buenas noches. Como ustedes lo dicen, conservar viviendas como la que estamos viendo al fondo, que representa el patrimonio arquitectónico del desaparecido Armero, se ha convertido en una labor difícil. En 2013, el gobierno declaró como bien de interés cultural a Armero, pero desgraciadamente la ley no se ha materializado y hoy es trabajo de gestores culturales como el maestro Nova que luchan por que no desaparezcan. Esta es su historia. Dedicó su vida al arte. Cada pincelada cuenta un poco el dilema de la existencia, de la fragilidad de la vida. Su obra, de una forma u otra, es una reflexión entre la vida y la muerte, sobrevivir y aprender de la historia de la tragedia. Es un sitio que nos lleva a reflexionar acerca de la existencia de la vida, que es la vida finalmente. Nos pone como que en un lugar de quienes somos como seres humanos, ¿no? Tanto frente a la naturaleza como frente a la vida, al discurrir de la vida. Y en Armero pues es un gran ejemplo de eso, ¿no? Lamentablemente. Hernán Darío Nova, pintor, escultor y gestor cultural,
habla de las lecciones de Armero. Que deja esa historia, no solo ay, llegar allá, Dios mío, pero qué cosa tan terrible, sino que nos enseña. Entonces nos está enseñando sobre la gestión del riesgo. Armero es un ejemplo fundamental. De hecho, la misma Unidad Nacional debería de estar más presente en Armero como una cátedra. Para dictar cátedra no hay que dejar caer el aula, y eso es lo que está pasando hoy con las ruinas de Armero. Ante la mirada de todos, están desapareciendo los vestigios del pueblo. Pero mira la huella de hasta dónde llegó el lodo, se nota en algunas fachadas. Pelear contra la manigua que reclama su territorio es más fácil que pelear contra el Estado, que la mira con indiferencia, dice Nova. Van cayendo uno tras otro muro, los árboles empiezan a recostar contra las paredes, las ramas terminan cayendo. Y no ha habido pues realmente una reacción de parte de entidades que puedan hacer algo proporcional a la urgencia, ¿no? Solamente podemos poner pañitos de agua por ahí, quitar un poquito de maleza. En el gobierno Santos se creó la ley 1632, que declara las ruinas de Armero como bien cultural, pero se quedó en eso, una de tantas leyes que no se cumplen, cuenta el maestro Nova. Está la declaratoria como bien de interés cultural para las ruinas de Armero, para el lugar, y esa declaratoria como bien de interés cultural permitirá que el ministerio nos declare un PEMP, un Plan Especial de Manejo y Protección, que es lo único porque realmente esto requiere una inversión grande. Mientras esa norma se vuelve realidad, el maestro y su hermano luchan por no dejar perder la memoria de lo que fue Armero, en este lugar, la casa del visitante. Bienvenidos, este es el centro de visitantes de Armero. Este es uno de los mejores lugares para echar una ojeada a la historia de Armero y al pueblo que era en 1985, un ejercicio de memoria y viaje al pasado para conocer cómo era la vida en el pueblo. Pues vamos ya avanzando con el tiempo, aquellos que somos la memoria viva, ¿no? Los testigos, yo les llamo también, que somos los testigos de Armero, los que vimos estas calles pobladas de gente, vivas, pues como ya hemos contado cómo era la ciudad, tan pujante y llena de dinámica. Entonces estamos quedando muy pocos de esos testigos y la intención es recopilar esa memoria, recoger la información que más se pueda, fotográfica. El país, dice el maestro, no puede olvidar lo que pasó aquí. 25.000 víctimas le recuerdan a diario que su apostolado es con la memoria de un pueblo, del magnífico Armero que murió el 13 de noviembre de 1985. Trabajan con las uñas, es una labor titánica la de los gestores culturales. La aprobación de la 1632 les daría más elementos y sobre todo presupuesto para empezar a desmontar todas estas casas que se está tragando la manigua. Álvaro Freire Acevedo, Noticias Caracol. 7:30. A esta hora el Gerald Ford está navegando rumbo al Caribe y se encuentra a unas 1000 millas náuticas al oriente de Puerto Rico. El presidente Trump cumple de esta manera con la decisión de enviar para la lucha contra el narcotráfico al navío de guerra más poderoso de su armada. El USS Gerald Ford permite a Estados Unidos desplegar su poder aéreo en cualquier punto del planeta y representa su centro de poder naval más avanzado. Lo impulsan 2 reactores nucleares sin límite de autonomía, es decir, pueden operar más de 20 años sin recarga. Lo tripulan aproximadamente 2.600 personas, 600 menos que el portaaviones de clase Nimitz, porque es más eficiente. Tiene un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves que reemplazó las catapultas de vapor usadas por los portaaviones más viejos. Operacionalmente es una ventaja ante su enemigo. Tiene misiles Sea Sparrow y Raw para defenderse. Pueden desplegar hasta 75 aeronaves, entre ellas caza F-18 Super Hornet, aviones de guerra electromagnética Growler, helicópteros Seahawk. Solo el Gerald Ford, respaldado por el submarino nuclear que desplegó Trump en el Caribe y uno de sus destructores armados con misiles Tomahawk, podría someter a Venezuela en cuestión de horas si fuera el caso.
Por su parte, el régimen de Maduro ordenó desplegar 200.000 soldados frente a la llegada del portaaviones al Caribe. Entre las capacidades de defensa para responder ante un eventual ataque, Venezuela cuenta con los sistemas rusos de misiles S-300, a los que se suman otros misiles antiaéreos y su flota de aviones Sukhoi. Según el portal Global Firepower, el poderío militar de Venezuela está en el puesto 50 de 145, mientras que Estados Unidos ocupa el primer lugar. Es la imagen más reciente del poderoso USS Gerald Ford, hace 7 días haciendo tránsito por el estrecho de Gibraltar con rumbo al Mar Caribe. Sobre su plataforma se alcanzan a divisar cerca de 30 aeronaves. De esas, unos 25 Super Hornets, que es este avión caza de 2 motores, especializado en operaciones para lanzar ataques de alta precisión hacia blancos en tierra. Estos otros, con una cúpula circular blanca en su parte superior, son los Hawkeye. Esa cúpula es un radar que utilizan para emitir alertas tempranas. También se alcanzan a ver helicópteros MH-60, Seahawks, en el extremo derecho del portaaviones. Una muestra del poderío que acaba de llegar a nuestra región, entrando al área de operaciones del Comando Sur para sumarse a lo que ha sido llamado como ofensiva contra los carteles, pero que cada vez toma más forma de una operación de cambio de régimen en Venezuela. La Armada confirmó su entrada a nuestra región. Estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos y debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. El portaaviones, que va acompañado de al menos otros 3 buques, se encuentra en tránsito. Su última ubicación actualizada era a unas 1000 millas náuticas al este de Puerto Rico. Mientras que Estados Unidos eleva la presión militar contra Miraflores, en Venezuela el régimen ordena su propio despliegue, con el Plan Independencia 200, ejercicios militares que se extenderán hasta el miércoles, sacando a las calles a sus fuerzas, según ellos, las más letales. Y la campaña aérea, nos desplegamos para ejercitarnos y cohesionarnos. También desplegaron sistemas de defensa aérea y artillería. Vladimir Padrino, por quien Estados Unidos ofrece $15 millones, es desafiante. Pero si llegan a tocar a Venezuela, bueno, aquí no van a conseguir. Pásense por las calles, pásense por los cuarteles, pásense por las comunas, pásense por las unidades comunales de milicia y ahí verán un pueblo determinado a defender esta patria hasta la muerte. El régimen calificó su despliegue como masivo por tierra, mar y aire. Hasta ahora el Comando Sur ha ejecutado 19 bombardeos en el Mar Caribe y el Pacífico, dejando al menos 75 muertos señalados como narcotraficantes. Aunque hay dudas a nivel internacional. Hoy se conoció que el Reino Unido suspendió el intercambio de inteligencia con Estados Unidos para identificar embarcaciones sospechosas de narcotráfico, por temor a verse envueltos en ejecuciones extrajudiciales, según reportó CNN. Lo último en Noticias Caracol. 7:34, mucha atención. El presidente Petro ordenó suspender a las fuerzas militares y a la policía toda cooperación en materia de inteligencia con agencias estadounidenses. Stephanie Valencia nos amplía. Stephanie. Jorge Alfredo, el mandatario replicó la decisión del Reino Unido y pidió a través de su cuenta de X a todos los niveles de inteligencia que hoy tiene la fuerza pública colombiana a suspender cualquier tipo de envío de comunicaciones, de información y también de cualquier tipo de trato con agencias de seguridad estadounidenses. Dijo el presidente Petro que la decisión se mantendrá mientras sigan los ataques con misiles y los bombardeos a lanchas en el Mar Caribe por parte del gobierno de Donald Trump. Un anuncio que se da en medio de la peor crisis de las relaciones binacionales en los últimos años y que además deja muchas preguntas sobre cuáles son las implicaciones que esta decisión podría tener sobre las operaciones militares contra el narcotráfico y para las que son muy importante esa cooperación entre las inteligencias en los países de la región. Buenas noches. Hay cambios en la estructura directiva del Grupo Avianca. Se crea el cargo de presidente que será asumido por Gabriel Oliva.
quien cuenta con 14 años de experiencia en el sector. El actual CEO dejará su cargo en el mes de febrero. En más información, el DANE empezó a revelar los resultados del Censo Económico Nacional Urbano. Encontró más de 2 millones de unidades económicas. Estos son negocios de todos los tamaños, de los cuales más del 50% pertenecen al sector comercio, más de 1 millón. También encontró 219.042 negocios con ventas callejeras, alrededor del 11% del total. Hoy, por la celebración del Día de los Veteranos, el dólar oficial permanece estable, se mantiene la tasa representativa del mercado para mañana en 3.760 pesos con 93. Celebración del Día de los Veteranos en Estados Unidos. En Europa, el petróleo Brent subió superando los $65 por barril. También subió el café, precio de referencia para mañana, 3.030.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y hoy reapareció en el panorama político el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Después de sufrir algunos quebrantos de salud, el político se reunió con varios integrantes de la bancada de Cambio Radical para definir una hoja de ruta hacia las elecciones del 2026. En el encuentro también se consideró la posible aspiración presidencial de Vargas Lleras, aunque aún él no la confirma. Las fuerzas militares le dieron un duro golpe a las disidencias de las FARC que atacaron con drones cargados con explosivos la casa del alcalde de Calamar Guaviare. Tras la operación, 19 disidentes que harían parte del círculo más cercano de alias Iván Mordisco fueron abatidos. En el lugar fue hallado un balón bomba con el que las autoridades creen pretendían atacar a la población civil. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Los encuestadores están muy nerviosos y por tal razón muchos de los más importantes han manifestado no querer hacer mediciones de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo año. Así lo han dicho en público y en privado algunas de las más importantes firmas. Por ejemplo, Atlas envió un comunicado diciendo que no haría la encuesta del Centro Democrático porque afecta su reputación, lo que generó el descontento de los precandidatos con Miguel Uribe Londoño, del que les hablé ayer en esta sección. El susto de los encuestadores también obedece, según han dicho, por los efectos de la ley de encuestas que encareció los costos y además podría dejarlos supeditados a investigaciones penales y patrimoniales. César Caballero, por ejemplo, de Cifras y Conceptos, quien ha publicado la única encuesta de intención de voto después de levantada la veda con su polimétrica, dijo que haber hecho esa encuesta le suscitó la molestia de la candidata Claudia López, por un lado, quien le hizo preguntas sobre el método y la financiación de la encuesta a través de Twitter, y por el otro, que recibió una llamada que calificó de amenazante de un abogado por no haber incluido a Enrique Peñalosa en la medición. Incluso habló de amenazas contra su familia. Además de la polarización que estamos viviendo por cuenta del ambiente electoral, parece ser que le tendremos que sumar que no habrá el número de encuestas al que estamos acostumbrados y estaremos sujetos a las mediciones digitales y a las filtraciones que muchas veces hacen las campañas con dinero que sí logran contratar encuestadoras. Y hablando precisamente de las elecciones presidenciales, el precandidato que ya tiene cocinado el apoyo del partido de la U es Roy Barreras. Desde hace días se viene hablando de este apoyo y había versiones encontradas sobre la veracidad de dicha alianza. Lo cierto es que Barreras ya dice abiertamente que la U será uno de los partidos que lo apoye en esta carrera por la presidencia, teniendo como principal objetivo primero ganar la consulta del Frente Amplio en marzo. Barreras también ya tiene gestionados los apoyos de algunos liberales molestos con el expresidente César Gaviria y el apoyo de un número importante del Partido Verde. Esta campaña va bastante estructurada, ya tiene vallas publicitarias en varias ciudades y a uno de los mejores estrategas políticos del país, Ángel Becasino, quien hizo la campaña de Rodolfo Hernández hace 4 años. Y una de las novedades de las elecciones del 2026 es que a los exintegrantes de la guerrilla de las FARC que firmaron el acuerdo de paz y conformaron el Partido Comunes les va a tocar salir a conseguir votos. Recordemos que según lo pactado en La Habana, los desmovilizados tenían derecho automático a 8 curules en el Congreso por 2 periodos que se cumplen el próximo año. Por eso ya se les está viendo en correrías políticas y haciendo alianzas como la que se ve aquí a Julián Gallo en el Magdalena en un evento en conjunto con Fuerza Ciudadana del movimiento de Carlos Caicedo. Como quien dice, ahora sí les tocó a los ex-FARC hacer campaña para medirse en las urnas y ver qué tanta fuerza electoral pueden tener.
Este miércoles, el grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, compuesta principalmente por 37 ex jefes de Estado y de Gobierno de América y España, como Andrés Pastrana, Vicente Fox, Felipe Calderón y Laura Chinchilla, se van a reunir en Miami en su 10ª edición, que en esta oportunidad, y según titulan en su página web, se denomina América Latina y el fin de las dictaduras. De Colombia, quien siempre ha estado presente es el expresidente Iván Duque, quien no irá en esta oportunidad por cuestiones de agenda, ya que está en una conferencia en Costa Rica. Quien sí asistirá es el expresidente Álvaro Uribe, que intentará aprovechar el viaje para sostener algunas reuniones, entre ellas con el representante Carlos Jiménez, uno de los que ha liderado la campaña contra el presidente Gustavo Petro en Washington. Consultamos si la falta de asistencia del expresidente Duque al encuentro obedecía más que por su agenda a la presencia de Uribe y nos dijeron que no, que las relaciones sí están bastante frías, pero no para evitar una participación conjunta en un evento como este. De hecho, nos dicen que Duque está dispuesto a apoyar el candidato presidencial que salga del Centro Democrático, es decir, el de Uribe. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. En Cali arrancó la 7ª Bienal Internacional de Danza, un evento que reúne a los mejores bailarines del folclore del planeta. Se abrió el telón en Cali. Alrededor de 500 bailarines estarán en tarima del 11 al 17 de noviembre en la Bienal Internacional de Danza. Este año son 7 países invitados: Francia, México, Brasil, Suiza, Alemania, España e Islas de Guadalupe, con Cataluña como foco central. Lo que viene, grupos como Malpelo, como La Veronal, que son realmente representativos de la danza catalana. Luego hay un foco muy especial a los pueblos indígenas, a esa relación entre el Caribe y el Pacífico. Hay unas becas de creación para jóvenes creadores colombianos. El acto inaugural se llevó a cabo en el Teatro Municipal con la obra En Cali se baila así, un diálogo entre el Pacífico y el Caribe dirigido por Aura Hurtado y Mónica Lindo, con 20 intérpretes caleños. Un diálogo que es de movimiento, de danza, de traer toda esa ancestralidad y volverla presente en este momento. Vamos de lo más ancestral a lo más contemporáneo. Logramos hacer una amalgama de expresiones donde lo que hemos descubierto es que el movimiento no tiene límites y que pudimos expresar de primera mano un solo sentimiento que tiene que ver con la danza. Esta edición se concentra en mantener vivas las tradiciones territoriales, además de fomentar la presencia de comunidades originarias en espacios emblemáticos de la ciudad. Estamos hablando de folclore, y el folclore es la tradición popular de un pueblo, y el pueblo es el que conlleva la cultura. Con estos grupos internacionales que vienen y nos enriquecen, de todas maneras son una oportunidad única de conocer esas otras manifestaciones culturales de danza del mundo, sino que los grupos internacionales conocen también de nuestra cultura y se enriquecen. La Bienal también tiene un componente académico con talleres con maestros nacionales e internacionales y espacios de diálogos para todos los asistentes. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.